Is live. Eso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, hola a Miguel, todos. Hola ¿cómo Claudio, ¿cómo estás? estás? Bien, Muy bien, ¿y bien, tú? muy bien. Acá preparado ya para esta nueva jornada de Masterclass. Había muchas personas ahí que estaban muy interesadas en este tema de GraphQL. Así que, Buenísimo. bueno, eh, ya estamos conectados. Así que, bueno, Miguel, cuéntanos un poquito de qué es lo que vamos a estar viendo hoy, de qué se trata GraphQL, digamos, en términos generales, para la gente que quizás no lo conoce mucho, eh, ¿para qué nos sirve? GraphQL es una tecnología que a día de hoy cada vez se solicita más en el mercado. Permitir poder crear o tener una alternativa diferente a API REST, ya que aquí se utiliza un lenguaje de consulta para una mayor eficiencia del manejo del API, que nos va a permitir hacer algunas mejoras por ahí que API REST no tiene en su entorno al momento de construir tu API en el backend. Eh, para ello utilizamos este lenguaje de consulta que nos va a permitir crear un endpoint padre, en el cual tenga toda la estructura a nivel de datos y poder manipularlo de forma muy flexible y eficiente y rápida desde el front al momento de solicitar datos. Eso en cuanto a GraphQL. En cuanto a lo que vamos a ver en la masterclass del día de hoy, aquí yo preparé una slide A de acuerdo a ver, lo que hice la otra vez, justamente, vamos a donde verlo. puse que veremos en esta masterclass e integraremos GraphQL en un servidor con Node y Express para hacer esa vinculación. Toda la configuración necesaria de cara al servidor la haremos con el proveedor de Apollo Server que te provee GraphQL. Veremos los tipos de consultas, que son las queries. Veremos en este caso los type devs, que son definiciones de datos. Veremos resolvers, que es donde queda la composición de las consultas como tal. Y después vamos a, una vez que estemos construidas estas consultas a nivel de composición de datos, la idea es poderlas testear por medio del Playground que te ofrece GraphQL y que también tiene una documentación que te va a permitir poder ver la estructura de datos, las cuales vas a poder consultar. Entonces sabes muy bien qué es lo que puedes consultar y qué no. Y en base a eso, te va a permitir poder escribir las consultas y poderlas probar a ver si te está devolviendo bien los datos. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, Genial. que Oye, son las bases más importantes. ¿y por qué está siendo como tan utilizado, tan demandado GraphQL en estos minutos entre los desarrolladores más del backend? Está siendo más utilizado porque cuando trabajas con una API REST, tiene múltiples fuentes de datos, que son los endpoints que te devuelven datos, obviamente, pero esos datos al momento de tú solicitar o hacerle una llamada a un endpoint, te puede traer muchísimos datos que por ahí nunca vas a utilizar, que vas a utilizar solamente algunos. Entonces con GraphQL, como es sumamente flexible, te va a permitir realizar consultas a los datos descritos del backend y esas consultas que tú hagas te va a permitir, en este caso, solicitar solamente los datos que en ese momento necesitas, mejorando la optimicidad de las llamadas, que no hayan cargas ineficientes, mejorando también la velocidad de la llamada, la velocidad también de la red y también tiene también estructuras, por ejemplo, tiene hooks desde el lado de React o que te van a proveer, por ejemplo, manejar los contextos de errores, manejar los contextos de lazy loading para las cargas y también la correcta manipulación de los datos, escribiendo solamente lo que tú necesitas en ese momento. Por eso fue que Facebook creó esta tecnología, porque como tiene tantos datos a lo largo del tiempo, al momento de hacer las llamadas para traerse esos datos, se estaba perdiendo velocidad en cuanto
entonces por eso, como en ciertas pantallas solamente muestran X datos, la idea es poderlos trabajar con GraphQL para mejorar esos procesos. Genial. Bueno, chicos, yo les cuento de que Miguel es director académico acá en Scalab y además profesor, bueno, de React.js y Exacto. ahora, bueno, GraphQL, ¿ok? Así que, bueno, si no lo conocen a Miguel, esta es la oportunidad para que sepan ahí cómo es una clase más o menos en Scalab. Pueden ver ahí un poco lo que se hace durante una clase. La idea es que sea como bien práctico, bien mano en la masa, como decimos nosotros, y bueno, que sea algo como bien concreto al final. Y bueno, este curso de GraphQL comienza a fines de marzo. Les vamos a dar ahí los links de la página para que lo chequen. Estamos los últimos días ya con 70% de descuento, queda poco, así que chicos, si es que les interesa este tipo de tecnología y certificarse, digamos, en esta área, bueno, ahí está, vamos a estar dándole la información. Así que, bueno, ahí está, lo que está Daniel, ahí un ilustre alumno de Scalab. Bienvenido, Un Daniel. crack. Todo un Bienvenido, crack. Daniel. Dice, él estuvo contigo en React, ¿no? En React y en... No, creo que no, solamente en React. Claro, próximamente en Node. Creo que está ahora en Docker ahí, Daniel. Así que, Sí, estuve genial. en React Native también. Así es. Así que, bueno, si quieres le mostramos un poco cómo son el tema de las rutas, Miguel. No sé si tienes ahí la info, un poco para que tenga la idea más claro de cómo lo pueden combinar, digamos, o sea, en qué nivel se encuentra, porque igual, bueno, este es un curso, yo no diría que para principiantes, sino que ya hay que tener algo de conocimiento en cuanto a programación, ¿no? Sí, porque en este curso lo que hace es vincular con un proyecto completo prácticamente, porque utiliza GraphQL, GraphQL lo vinculas con Node para crear tu API, que es harto desarrollo, y después de eso utiliza GraphQL también con Apollo Client para conectarte a React y manipular todo el contexto ya desde el front. Entonces construyes desde el back hacia la parte visual también del ¿Tienes front. la infografía por ahí, Miguel? Parece que en una de las pestañas. Sí, desde el curso. Claro, la ruta, bueno, ahí está como el cronograma del curso, chicos, que lo pueden ver en la página también. Es súper completo, o sea, la idea es que ustedes vean clase a clase qué es lo que vamos a estar viendo para que alcancen la certificación en GraphQL. Y me parece que habían unas infografías por ahí que sería también buena mostrárselo a los chicos, cómo se integra, digamos, GraphQL dentro de todo un stack tecnológico para los desarrolladores. Sí, bueno, acá nosotros también en la página también está la ruta de aprendizaje, donde la idea es que ustedes puedan ver cómo poder ir armando su carrera tecnológica en base a cursos complementarios, ya que no solamente trabajas con una tecnología, sino que puedes trabajar con varias al mismo tiempo o dentro de un equipo donde se van a estar abarcando diversas tecnologías. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una ruta de aprendizaje recomendada de front, donde por acá tenemos GraphQL y como GraphQL tiene vinculación con el frontend, tú lo podrías trabajar con cualquiera, que quiere decir que GraphQL es agnóstico al front, lo puedes conectar a frontend del área mobile, tanto del área del front también como web, como React, Angular o Vue. Eh, también, si nos fijamos, por ejemplo, acá, también GraphQL, donde es más importante la parte del API. ¿Y donde tenemos el API? La tenemos en el backend. Y también GraphQL es agnóstico al backend. Tú lo puedes conectar con Node, tú lo puedes conectar con Spring, lo puedes conectar con Laravel y no va a haber ningún problema. Se va a poder anclar eh, de todas maneras. Así que para que vean que GraphQL necesita, si tú le quieres sacar el mayor provecho, tú puedes integrarlo tanto en back como de front y saberlo manejar de gran manera. Eh, También había una presentación, creo que por acá. Bueno, aquí hay empresas que utilizan GraphQL,
Shopify, GitHub, Facebook, Natura, Coursera y Pinterest. Y también quería mostrarles también cuál es el stack tecnológico que utiliza, por ejemplo, Facebook con GraphQL, donde Apollo siempre va a trabajar para poder hacer las conexiones con GraphQL desde tu API hacia el front. Tenemos en este caso en el backend Node con Express, GraphQL por supuesto, y desde el front lo que utiliza Facebook utiliza los hooks, que es lo más importante de la tecnología, y también trabaja con Stage Management, que en este caso vendría a ser Context API, ya que Context API trabaja excelente con los hooks. Que en este caso lo que estuvieron haciendo es migrar código de Redux a Context API para un manejo por ahí más fácil, sobre todo para los desarrolladores nuevos. ¿Ya? Este es uno de los stacks que utiliza GraphQL, el más utilizado, y también está este otro que por ahí se podría hacer en otro curso posterior, donde Apollo obviamente se mantiene. En este caso, React pasa a ser Next.js como framework, que también se está viendo mucho Next. Y desde el lado de tu API tiene aquí dos contextos. Uno que es Yoga, justamente una monetización de Yoga, que te permite manipular todo lo que son los mantenedores que tiene un backend. Y tenemos en este caso también Prisma, que maneja contextos de bases de datos, te provee también servicios de seguridad, autenticación, etcétera. Entonces, esta es otra composición también súper buena de trabajar con GraphQL, para que lo sepan. ¿Ya? Genial. Aquí Prisma también te permite conectarte a cualquier tipo de backend, puede ser Node, con Express y manejarlo cuando ya se trabaja con Next eh, y con Next justamente, Node ahí es donde se suele manejar con TypeScript. En esta composición de trabajo muy habitual trabajar Node con TypeScript y en esta otra trabajarlo con JavaScript. Así que eso en cuanto a composiciones de trabajo. Genial, súper completo. Así que bueno, chicos, nosotros les vamos a estar dando algunos links ahí que pueden ver más en detalle un poco lo que les estamos contando acá, el tema de la ruta, el tema de los contenidos del curso, que ya falta, bueno, en marzo estaríamos comenzando. Estamos con un súper descuento ahora, así que pueden aprovecharlo. Y bueno, para los que se están conectando, podríamos mostrarle qué es lo que vamos a estar viendo y ya ahí, Miguel, si quieres, te puedes poner ahí con ello full, Ok. a rodear y a mostrarle a los chicos un poco de esta tecnología. Verá que tenía la... ¿dónde fue que dejé esa lámina? Tantas láminas que tenemos. Tengo muchas láminas, sí, exactamente. Sí, era lo que íbamos a ver hoy día, ¿no? Lo de... Sí. No sé dónde quedó. Sí, era lo otro. Bueno, no importa. Si no lo vieron, ahí después pueden retroceder el video y lo... No, no me acuerdo. Bueno, pero lo que vamos a hacer va a ser trabajar con GraphQL, en este caso en un ecosistema integrado en Node, gracias a lo que nos provee Apollo, para dejar habilitado GraphQL en nuestra API y después tener comunicación sin problema hacia el front. Eh, Vamos a ver las bases fundamentales de GraphQL, donde vamos a ver los type defs, vamos a ver las queries, que son las queries normales, y vamos a ver también las query mutations, los resolvers, y vamos a llevar este contexto después a visualizarlo en el playground para hacer las pruebas correspondientes y ver si las queries que nosotros definimos están funcionando. Genial. Eso. Bueno, chicos, todo va a quedar grabado tanto en Facebook y en YouTube. A todos los que se registraron a esta masterclass, nosotros seguramente le enviamos ahí el repositorio del código que vamos a estar trabajando. Así que, bueno, si es que no se registraron, bueno, pueden escribirnos ahí a somos@scalab.academy y de igual forma se
Se lo enviamos, chicos. Así que, bueno, eso. Bienvenido a todos. Gracias por conectarse y disfruten esta masterclass a cargo de Miguel Chamorro. Sí, yo no veo quién está conectado. ¿Quién está? Bueno, pueden ir Sí. comentando si quieren, chicos. Ahí, si tienen Para alguna conocerlos pregunta. un poquito. Sí. Sí, por favor. Ahí los queremos conocer también, así que pueden ir comentando, chicos. Eso, chicos, vamos a comenzar. Voy a deshabilitar mi cámara, ya que acá suele pasar mi madre, Es, y, y para poderme concentrar. Entonces, yo me despido y le voy a estar dando información ahí por el chat, ¿ok? Así que, bueno, gracias, chicos. perfecto. Muchas gracias, Claudio. Ya, perfecto. Vamos a comenzar. Me voy a ir aquí a un directorio cualquiera, ya que necesitamos crear nuestro proyecto. Eh, y vamos a crear aquí una carpeta, API Node. Ya vamos a navegar a ella, API Node. Ya, perfecto. Aquí ya estamos en la raíz. Y vamos a utilizar los comandos, obviamente, con npm, que es el gestor de paquetes, para inicializar mi proyecto y me cree la estructura inicial. Aquí podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer npm init o también podemos hacer npm init-i para que ya nos cree la estructura justamente por defecto y no tener que estar haciendo enter, enter, enter para aceptar que tengo un nombre, la versión, el autor, etc. El i, el guión i, significa que aplicarle un yes de forma global a toda la composición de la estructura del proyecto y así te la crea de inmediato. Luego lo que vamos a hacer aquí code, espacio punto, y vamos a abrir el proyecto en el Visual Studio Code. ¿Ya? Y si se fijan acá, lo único que tiene la estructura de un proyecto Node tiene un package JSON, que es donde tiene en este caso justamente esa definición que nosotros tenemos acá, que es la definición inicial. Vamos a ir a ver acá, que tiene un nombre, tiene una versión, tiene una descripción del proyecto, tiene el archivo aquí inicial del main, tiene aquí la definición de un script inicial, tiene palabras clave, el autor y la licencia JavaScript. Eso es lo único que tiene inicialmente el proyecto. A medida que tú le vas agregando dependencia o librerías, se va a ir aquí definiendo una composición del proyecto en cuanto al, por ejemplo, el paquete de Node Modules, ya que ahí se van a ir dejando la definición de las librerías del proyecto, ¿ya? Entonces, nos vamos a venir para acá y vamos a limpiar esto de aquí y empezar a agregar las librerías que nosotros vamos a necesitar. Como yo le había mencionado, para yo poder crear mi API con GraphQL, vamos aquí a buscar algo. Para vincularlo a un servidor X, ya sea de Node con Express, de Laravel, de Django, de Spring Boot, etcétera, necesitas vincular Apollo Server para definir esa comunicación para trabajar con GraphQL desde el lado de tu API. Entonces necesitamos vincular Apollo Server. Nos vamos a venir por acá y aquí, si recuerdan, podemos hacer npm install o puedo hacerlo con yarn add, con cualquiera de los dos. Llevo ya harto rato trabajando con yarn, así que vamos a variar un poco. Vamos a hacer npm install y aquí agregamos Apollo Server. Y recordar, para quienes no saben, que aquí tú le puedes agregar una arroba en el caso de que te pidan trabajar con X versión. Por ejemplo, la 2.11.0, que es muy utilizada por la versión más estable. Aquí tú le pones Enter para que la agregue. Y si nos vamos nosotros acá a Apollo Server, te vienes acá a la documentación, introducción a Apollo Server. Y si se fijan ustedes acá, Apollo Server es open source para trabajar desde el lado del server con GraphQL y tu API con GraphQL con Apollo sea compatible con cualquier cliente
para poderse comunicar con un front X, independiente de cuál sea, ¿ya? Por eso que se utiliza en este caso es Apollo Server, para construir tu API en base a él y después poderte comunicar con cualquier cliente. Eso es lo que tienen que saber. ¿Qué pasó? Ya está. Vamos a hacer lo siguiente. Este Apollo Server. Hacerle un... Sí, que estaba trabajando con... Ya. Vamos a esperar que cargue esto. Ahora sí. Empiezas a cargar. Y ahí ya terminó. Esto debió haberse agregado en el packet JSON. Si nosotros lo vamos a ver acá. Y ahí justamente está. Y acá se agregó la carpeta NodeModules, donde si nosotros nos fijamos por acá, tenemos Apollo, tenemos Apollo GraphQL, y acá también tenemos Apollo, aquí tenemos la que agregamos que es Apollo Server. Perfecto. Y lo vamos a cerrar. Necesitamos agregar también otras definiciones, que es la siguiente. Necesitamos yarn ads, que en este caso es Apollo Server, y necesitamos agregar Apollo Server Express para obviamente vincularlo a un servidor con Express, que en este caso es el que utiliza Node. Ya esto lo podemos mantener y Enter. Aquí tenemos que hacer una conexión entre GraphQL y tu servidor con Node. Limpiamos aquí y vamos a necesitar también otras librerías, por ejemplo, para trabajar con las variables de entorno. Entonces, para eso vamos a sacar esto de aquí. Estas, ¿cómo era que se llama? .env. Y aquí vamos a hacer 8.20, si mal no me equivoco, es una versión estable. Le abrimos acá y limpiamos para trabajar con la variable de entorno. Necesitamos también agregar Express, obviamente, que te permite trabajar con todo lo que es la comunicación HTTP y construir tu servidor con Node. Y entonces vamos a agregar Express. Enter. Esperamos aquí. Todo exitoso, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a verificar por si acaso si los agregó. Tenemos el servidor de Apollo. Tenemos el Apollo Server asociado a Express. .env para variable de entorno y tenemos Express, que es mi framework de Node. Necesitamos también agregar, obviamente, aquí GraphQL. Entonces vamos a hacer yarn add GraphQL. Vamos a agregarle la última versión, que es la 15. Esperamos que esto cargue. Ya. También GraphQL tiene un kit de herramientas extras que es como una extensión de GraphQL, y esa extensión viene de aquí GraphQL Tools, que son herramientas extras a la composición inicial de GraphQL, y aquí para la versión más estable. Esperamos aquí. Estas son herramientas extras de GraphQL. Vamos a necesitar también otra librería asociada a la definición de esquemas y composiciones de GraphQL. Para eso tenemos que agregar merge graph schema. Ya después vamos a ir utilizando cada uno. Aquí esperamos el desglose interno de las dependencias. Perfecto. Limpiamos y vamos a necesitar yarn add merge. Esto es merge GraphQL esquemas. Vamos a esperar. Esperamos. Perfecto. Limpiamos y vamos a agregar también dos cosas más. Necesitamos, para el tema de la base de datos, necesitamos un
ORM, que es un manejador de estructuras para todo lo que es la composición y manejo de base de datos. Cuando se trabaja con MongoDB, tienes el ORM de Mongoose. Y cuando trabajas, por ejemplo, con base de datos SQL, tienes Type ORM, que es el más utilizado. Y también tienes la otra alternativa que igual se ocupa harta, que es Micro ORM. Con cualquiera de los dos puedes trabajar. Entonces, como vamos a definir un contexto de MongoDB, necesitamos el ORM, obviamente por excelencia, en este caso que es Mongoose, una versión más estable que es la 5.9.7, la que suelo trabajar, y esperamos que esto cargue. Perfecto, y vamos a agregar una última, que es para hacer la recarga en caliente del código en desarrollo. Entonces vamos a agregar en este caso a NodeMoon, y NodeMoon le vamos a poner, para que también lo conozcan, que existe la dependencia de desarrollo, y para poder definir una librería o dependencia de desarrollo tienes que ponerle -d de desarrollo. Entonces acá nos va a permitir en NodeMoon no tener que estar bajando y subiendo el proyecto a cada rato para reflejar los cambios del servidor. Y ahí estamos. Vamos a revisar. Aquí, si se fijan, hay una división de dependencias dependencias para que conozcan también eso, sino que nunca lo habían visto. Y aquí agregamos todo lo que nosotros necesitamos para el ecosistema del proyecto. Como tenemos ya NodeMoon, que es el que me va a permitir ir reflejando los cambios que yo vaya haciendo en el desarrollo a medida que yo voy guardando, vamos a modificar este script de acá para levantar el servidor. Vamos a dejar el comando start y acá le vamos a sacar esto que viene por defecto, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar NodeMoon, lo ejecuto en NodeMoon, mi archivo de server.js, que ahí es donde voy a tener la configuración del servidor para que se pueda levantar. Guardamos y estamos. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a dejar aquí el npm start para ver qué pasa. Y justamente todavía no tenemos nada en el servidor, por tanto tenemos que trabajar en él, ¿ya? Entonces nos vamos a venir a trabajar aquí y vamos a empezar a agregar ya su estructura. ¿Qué vamos a necesitar para poder trabajar aquí en el proyecto con Node? Me voy a parar afuera, me voy a parar aquí afuera, vamos a agregar un archivo que se va a llamar .env para las variables de entorno, el típico .env que todos conocemos, y vamos a necesitar también aquí este archivo que va a tener la definición del servidor que se va a levantar, porque aquí no lo puedo apuntar porque no existe, por eso que quería probar y se dieran cuenta de que iba a fallar. Entonces aquí vamos a dejar ese server.js, ahí está, y vamos a dejar aquí otro archivo también que va a ser un archivo temporal para probar datos, ¿ya? Y lo vamos a dejar. Vamos a necesitar en este caso también dos estructuras de carpetas. Vamos a agregar aquí un package que van a ser los resolvers, que va a tener la composición de las queries. Aquí se van a dejar. Y vamos a dejar dos aquí adentro, dos archivos JavaScript. Uno que se llama autenticación.js o 2.js. Y aquí vamos a dejar otro que va a ser post.js. Después, ¿qué vamos a necesitar? Nosotros también vamos a necesitar los type defs. Entonces, para dejar la estructura de datos. Entonces, voy a crear aquí type defs. Dentro de este package vamos a crear un archivo que va a ser justamente el mismo del otro, que va a ser add.js. La definición es para datos de autenticación y la definición es también para las publicaciones. Y ahí tenemos en este caso esta definición
como tal. Aquí vamos a dejar en este caso prácticamente lo que se van a generar a partir de esas queries y aquí vamos a definir la estructura de datos asociadas a esas queries con GraphQL. Ya. Eso. Si alguien tiene una duda, igual para interactuar un poquito, la podría hacer ahora y lo podemos buena, profe, dice Jan, mucho gusto pillarte por acá. Edgar dice que explico súper bien, muchísimas gracias, me gusta enseñar con manzanitas, la verdad. Y Diego también dice que se entiende todo, bacanísimo. Entonces nos vamos a venir por acá, tenemos la estructura que ya vamos a utilizar para este proyecto, que va a ser, van a ser las bases justamente de lo fundamental para trabajar. Vamos a irnos ahora al archivo del .m para dejar algunas definiciones de variables de entorno. Por ejemplo, típico, ¿cierto? Que para nuestro servidor hay que definir un puerto, entonces aquí lo podemos dejar definido, por ejemplo, el puerto 8000. Y también vamos a necesitar aquí una composición de base de datos. Entonces aquí vamos a definir la base de datos, database es igual, y aquí le tienes que pasar el driver de la base de datos que vas a utilizar. En este caso, vamos a trabajar con MongoDB, // y aquí, como vamos a trabajar de forma local, tienes que agregarle aquí el localhost, dos puntos, y como estás trabajando con Mongo, que fue la base de datos que yo definí aquí, le tienes que pasar aquí al lado, le puedes especificar el puerto de Mongo. ¿Cuál es el puerto de Mongo por defecto? El 27017, slash, y después aquí del slash viene el nombre de la base de datos. A ver, le puedo poner GraphQL, no, API no, por ejemplo, API no. Y ahí tenemos la definición del puerto y de la base de datos. Aquí también lo pudieron haber definido, o sea, después la base de datos la pueden gestionar, ya sea, por ejemplo, con Robo3T, o la pueden trabajar también con Mongo Atlas, con Mongo Compass. Hay muchísimas opciones para ello. ¿Ya? Ahí tenemos la definición inicialmente de la base de datos a la cual nosotros nos vamos a conectar. Como nosotros queremos hacer pruebas, queremos tener datos temporales por mientras para poder probar. Entonces aquí voy a definir una constante que se va a llamar post, es igual, y aquí va a haber un arreglo con estructuras de objetos adentro. Esta constante nosotros la vamos a querer dejar como exportable, entonces para eso podemos utilizar module.export, es igual, abrimos aquí las llaves, cerramos este contexto y esta constante la dejo aquí de forma exportable. En esta definición de arreglo de post voy a definir estructuras de datos, por ejemplo voy a tener un ID 1 y aquí le podemos agregar unas propiedades, por ejemplo el título, dos puntos, le vamos a poner first post, vamos a, me falta la coma, vamos a agregarle también acá una descripción, dos puntos, first, por ejemplo, first, ahí sí, first post description, y aquí le vamos a agregar también, por ejemplo, una categoría de publicado. Vamos a ponerle coma, vamos a agregar esta misma composición de aquí, pero le vamos a poner que esta es la estructura número 2, por tanto le tenemos que cambiar aquí unas cosas. Aquí sí tengo mal una definición porque esta tenemos que cortarla. Aquí le tengo que poner una coma y ahora sí crear la otra estructura para no dejarla toda adentro. Y aquí simplemente le podemos cambiar el texto y el ID. Este es 2. Aquí le vamos a poner second post. Second. Aquí second. Y ahí estamos al otro lado. Y esta estructura que está dentro de post la vamos a dejar exportable. Bacanísimo. Porque la vamos a utilizar después en otros archivos. Ya tenemos la composición de estructuras temporales de prueba, la tenemos definido como exportable, bacán. Tenemos la definición de la base de datos, tenemos la definición en este caso del puerto,
Y estamos. Esto no lo vamos a utilizar todavía y nos vamos a ir aquí a la estructura de mi servidor, ya que este va a ser el archivo al cual nosotros estamos apuntando por medio del nodemon, ¿cierto? Por medio del script del comando npm start, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que definir ahora. ¿Cómo se trabaja este archivo? Tiene alta definición, la verdad, porque las estructuras son complejas igual. Entonces, aquí, ¿qué es lo primero que hacemos? Como nosotros ya tenemos en el package JSON la definición de la dependencia de Express, que es el framework de Node, vamos a tener que trabajar con esa dependencia. Entonces, creo una constante que haga un required de que solicita aquí la librería de Express. Perfecto. El required lo que hace es, vamos a guardar aquí, el required lo que hace es, se viene acá al node-modules y te busca Express. Buscas y por ahí lo había visto, ahí está. Y se viene a node-modules y después se viene a buscar Express. Eso es lo que hace el required para ir a buscar la librería que agrega hasta tu proyecto. Después vamos a necesitar aquí, vamos a necesitar mi servidor con Apollo. Aquí está Apollo Server, es igual, ahí sí, required. Y vamos a requerir aquí Apollo Server Express para vincularlo a un servidor de Node con Express. Perfecto. Ya aquí vamos a hacer otra constante para, por ejemplo, vamos a dejar aquí HTTP, ¿cierto? También está esa definición, también para que la conozcan. Es required HTTP. Voy a trabajar con HTTP en el servidor. Se puede hacer también así, para que lo conozcan. Dejar aquí comentado. Vamos a dejar aquí otra definición, por ejemplo, const path. Este path nos va a servir, ya van a ver para qué, para apuntar a ciertas carpetas, con lo cual se va a definir la composición de mi servidor con Apollo y Express. Entonces aquí vamos a requerir una librería que viene en el ecosistema Node, que es path. Vamos a definir aquí otra constante para lo que es gestión de base de datos. Por ejemplo, Mongoose. Vamos a requerir de la librería de Mongoose, que es mi ORM para base de datos no relacionales. También vamos a hacer aquí un const y vamos a hacer un destructuring de la librería de, en este caso es GraphQL. Bueno, que se llamaba esta, era GraphQL, esquemas, no era GraphQL, tools, /merge. Ya. Ahí la tenemos y aquí vamos a extraer en este caso el merge. ¿Dónde está? Merge type. Esto es merge type def para lo que son las definiciones, justamente que van a hacer alusión aquí a las estructuras de datos que van a estar asociadas a los resolvers para poder gestionar aquí las queries. Entonces aquí tengo el merge type def y necesito también para gestionar los resolvers. Merge resolvers. Ya se viene de GraphTools merge. ¿Qué más necesito también por acá? Vamos a definir una constante para lo siguiente. Es load file sync. Load file syncs es igual, required. Y esta va a venir de GraphQL tools load files. Ahí está, load files. Esas son las definiciones que nosotros vamos a necesitar tener para poder definir mi estructura del servidor. Y también, como nosotros tenemos variables de entornos acá, como el puerto, el base de datos, nosotros en el package JSON teníamos donde está .mv, que me va a permitir de forma nativa, por así decirlo, poder apuntar a esas variables de entorno.
a cualquiera de las que estén aquí. Entonces, para dejar esa configuración habilitada, process on require de .m, ahí está, punto conf. Y ahí, de .env dejo sus propiedades con las cuales trabaja .env para, con su configuración para poder apuntar a estas propiedades de este archivo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos ahí. Luego de eso, bueno, aquí para hacer un repaso tenemos Express, que es mi framework de Node. Tenemos Apollo Server, que va a ser mi servidor para GraphQL, el cual se vincula a un servidor X para dejar habilitado tu servidor con GraphQL bien definido y para después poderte comunicar hacia cualquier cliente, hacia cualquier front. Tenemos la definición aquí del path, que lo vamos a utilizar para hacer una vinculación y apuntar a ciertas carpetas que vamos a tener que definir. Vamos a utilizar también Mongoose, ¿cierto? Para, por ejemplo, la conexión a la base de datos no relacional. Tenemos aquí la definición del merge type defs y el merge resolvers, que es para apuntar a definiciones del package donde están tus typedefs, que es la definición de los datos para las queries, y también necesitas el merge resolvers para apuntar hacia dónde están definidas tus resolvers, en la carpeta donde están. Para poder, en este caso, poder leer archivos de una cierta parte, vamos a utilizar el load file sync. Y necesitamos el .m con su configuración para dejar habilitado el poder apuntar a propiedades que son variables de entornos en mi archivo .m. Ya, eso es lo que tenemos actualmente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos por ahí? Funciona. Sí, puedes trabajarlo con base de datos relacionales y no relacionales, como comentaba, es agnóstico al backend que tú utilices, y el backend es el que utiliza la base de datos, y no hay ningún problema en el base de datos que sea. De hecho, a mí me gustaría hacer un curso más adelante de tener una alternativa a este curso que voy a hacer ahora, que es con MongoDB y GraphQL, Node y React, y quiero hacer otro con Postgres, que es la otra base de datos que más he utilizado en mi vida y que también es, para mí es la mejor y la más potente. ¿Qué más? Yeah. Yeah. Entonces me voy a venir para acá y vamos a seguir trabajando. Aquí voy a dejar mi Express Server para yo definir una constante que englobe la definición de Express como tal. Entonces yo voy a hacer aquí const app es igual. Teníamos esta constante que trabajaba con la librería de Express, por tanto aquí ya la puedo utilizar. Entonces la composición de Express la dejo asociada a esta propiedad app. Si nosotros nos posicionamos arriba, en este caso de Express, se fijan, esa función Express es de tipo Express, de la librería de Express, y si nosotros nos fijamos acá, crea una aplicación con Express en tu servidor, y la expresión, que en este caso es la función Express, es una función del más alto nivel. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que sea del más alto nivel? Quiere decir que todas las propiedades que englobe Express se las va a pasar al app para que pueda trabajar con esas definiciones que tiene dentro Express. Eso es lo que hicimos ahí. Después vamos a dejar aquí la definición de base de datos, donde vamos a crear aquí una constante que va a ser db, que es igual. Aquí vamos a manejar un proceso de asincronía, y aquí vamos a hacer función de flecha. Yes. Hoy se utiliza la función de flecha. Ya, vamos a trabajar de forma asíncrona. Este contexto de aquí lo podemos cerrar de inmediato. Y aquí podemos manejar los bloques de try y catch. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer try
Y aquí vamos a hacer lo siguiente para trabajar con las promesas. Entonces aquí vamos a tener suceso, es igual, así le vamos a llamar porque la idea es que aquí se genere un éxito con la conexión de la base de datos. Y aquí, como hay un proceso asíncrono, aquí le vamos a hacer await, espera que se cumpla esto. Entonces aquí vamos a hacer await, ¿cierto? Y aquí en el await vamos a esperar la conexión de la base de datos. Entonces le vamos a poner mongoose, que lo estamos trabajando por medio de esta constante, que ya le habíamos dicho que era de mongoose. Y para conectarte a una base de datos X, utilizas la función, como dice ahí, de connect. Y acá adentro nosotros le deberíamos pasar la variable de entorno que se encarga de la conexión a la base de datos. Entonces, como nosotros tenemos habilitado aquí el .env con su configuración para poder apuntar a cualquier variable de entorno de acá, nosotros lo podemos hacer por medio de mi objeto process. Entonces aquí hacemos process, punto a punto del punto m, que si fijan es para la variable, es una propiedad de variable de entorno de la estructura de node process, y aquí puedo apuntar a la variable de entorno, en este caso es la database. Aquí le ponemos coma, abrimos esta estructura de conexión acá, y aquí le tenemos que definir ciertos parámetros de configuración asociados a la conexión. Por ejemplo, esto tiene el use URL parser, aquí lo dejamos habilitado. El otro que es el use unified topology. Ya vamos a agregarlos todos para que vean qué significa cada uno. Agregas el use create index, este lo dejas en true, y el otro es el use find and modify, este sí lo dejas en false. Después de eso, le pones aquí punto y coma, y aquí le haces un console.log, y aquí le deja la definición, por ejemplo, de un mensaje de db conectada. ¿Ya? Ahí estamos. Después, ¿qué tendríamos que gestionar? Aquí tenemos el try, por tanto aquí debería haber un catch, que en este caso va a gestionar el error. Abrimos aquí su estructura como tal, y aquí le hacemos un console.log o error, y aquí le pones, por ejemplo, db connection error, y aquí le pasas el error. Ya, y ahí estaríamos con esa definición, esa cierra ahí, estamos. Bueno, lo que hacen estas propiedades de configuración aquí adentro, tú te posicionas arriba y puedes ver en este caso la configuración. En este caso, esta es una bandera, que en este caso dice un new URL string definido para una instancia actual en base de datos. Es como habilitar que se ha definido una nueva configuración de base asociada a una cadena string, ¿ya? Que justamente la que nosotros tenemos acá. Después, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la definición del Unified Topology, que es cuando tú la dejas habilitada porque posteriormente tú podrías, tu servidor, integrarlo con herramientas de monitoreo del código, y, y para eso lo es importante para poder hacer ese monitoreo tener aquí habilitado el topology. Después tienes aquí el create index, que lo que genera es una indexación, una referencia de la base de datos, y tienes aquí el use find and modify definido como falso porque el use find modify acá, como se dice, al setearlo como falso, hace que puedas utilizar otros métodos más modernos que este, ¿ya? Eso es lo que tiene esa definición ahí como tal. Como yo tengo esta definición aquí de esta función, la idea es después, como ya tengo su composición, después poderla ejecutar. Entonces vamos a ponerla aquí en algún comentario para que sepan cuando después le va a llegar el código qué significa. Entonces aquí le ponemos ejecutar database connection, y aquí ejecutamos la función. Así es. Después, ¿qué vamos a necesitar también nosotros? Necesitamos las definiciones de los typedefs, y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí un comentario de los typedefs. Aquí voy a crear una constante, le voy a poner typedefs es igual, y aquí necesitamos justamente lo que teníamos aquí arriba, que era la definición de los merge type
defs. Ya vamos a ver para qué significa. Ya lo había explicado, pero aquí cuando se lleva a la práctica se entiende muchísimo mejor. Entonces, me traigo aquí el merge state def de GraphQL Tools Merge, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí dentro, lo voy a agregar arriba, aquí dentro del merge state def de esta función, tú le tienes que pasar unos parámetros. Aquí le pasas el load file syncs para leer en este caso archivos de forma síncrona. Le pasas aquí paréntesis, y aquí dentro del paréntesis es donde tú le pasas la definición del path donde van a estar alojadas tus type defs. ¿Dónde están los type defs? En el siguiente directorio, en type defs. Entonces este directorio es el que tú quieras apuntar. Y eso es lo que se lee aquí desde el files sync. Entonces, para apuntar a los paths, podemos hacer aquí el path punto join. Apuntamos aquí al directorio de forma absoluta, hacemos aquí dir name, y después del dir name viene la coma y la definición del directorio correspondiente. Aquí le pasamos el type def y cerramos ahí. Ya estamos. Entonces, dentro de typedef tenemos la definición de los typedefs por medio de la lectura que hace en este caso del directorio hacia donde van a estar alojados los typedefs. Mismo caso, necesitamos aquí la definición de los resolvers, donde vamos a tener una constante que le vamos a poner resolvers, es igual. Necesitamos aquí el merge. ¿Cómo fue que le puse? Merge resolvers. Sí, merge resolvers. Aquí hacemos el load file sync para leer los archivos del directorio de resolvers. Entonces aquí, así me pego el mouse. Aquí hacemos path.join paréntesis. Aquí hacemos el dir name. Le ponemos coma, comillas y punto slash de la carpeta resolvers. Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? No hay otra consulta en el chat. Ya, entonces nos vamos a devolver para acá y servidor de GraphQL. Entonces GraphQL server. Y acá tú creas tu servidor de Apollo en una constante. Apollo server con minúscula. Apollo server. Aquí creo un nuevo objeto, una nueva instancia de Apollo server. New Apollo server, paréntesis, llaves, cerramos esto al tiro, y aquí adentro le pasamos la definición de, en este caso, las constantes que están apuntando al directorio de typedefs y la constante de resolvers que apunta al directorio de resolvers. Entonces aquí creamos nuestro servidor de GraphQL con typedefs y en este caso con mis resolvers. Genial. ¿Alguien tiene una duda en el momento o se va entendiendo por ahora cómo va el proceso? Ahí ustedes me comentan. No hay, al parecer. Voy a venir por acá, voy a bajar y ¿se acuerdan que cuando trabajabas, por ejemplo, con los REST endpoint, lo hacías, por ejemplo, algo así, por ejemplo, app.get, y aquí le pones, por ejemplo, la definición de una ruta que puede ser REST. Aquí tú puedes tener una función con el request y la respuesta. Aquí tú abres y aquí teníamos, ¿cierto? La respuesta la manejamos en JSON y aquí adentro iba a venir la data. En la respuesta puede venir una propia data que lanza un mensaje, por ejemplo, you hit REST endpoint de forma exitosa, por ejemplo.
Esa era la estructura que se manejaba, ¿cierto?, en una API REST con Node, ¿cierto? Para que se acordaran, en el caso de que no lo conocieran. Aquí vamos a dejar la definición del puerto, ¿cierto? Y para que lo escuche. Entonces, nosotros tenemos app, ¿cierto? Que trabaja con Express. Express tiene todas las métodos HTTP y también tiene otros métodos, por ejemplo, para escuchar el puerto de conexión. Entonces aquí utilizamos nuevamente el process.m.port, coma, aquí tenemos una función, y en esta función de aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, un console log para imprimir aquí un mensaje. Vamos a utilizar los templates literales para poder concatenar. Y aquí le podemos poner server is running at, hacemos http localhost, los puntos, signo peso. Y aquí le concatenamos un valor, por ejemplo, process .em.port. El servidor corriendo en este puerto. ¿Ya? Y después vamos a dejar aquí otro para hacer un console log, backticks, y aquí le ponemos GraphQL server is ready, por ejemplo, at http, los puntos, localhost, los puntos, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que dejar la definición del servidor con Express. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser, vamos a inyectarle aquí el process.m, le asociamos aquí el puerto correspondiente y acá le asociamos la definición de GraphQL. Esa definición de GraphQL va a venir de mi servidor de Apollo que yo tengo definido aquí arriba, que es Apollo Server. Me lo llevo por aquí y aquí adentro tú le pasas un GraphQL path, que es el path de GraphQL de su API. Cerramos ahí. Y estamos. Y tenemos en este caso esa definición. Vamos a ver aquí un tema. Si nosotros hacemos esto, va a pasar lo siguiente. Ya, y acá tenemos en este caso esta definición, que lo que prácticamente te está diciendo es que tú tienes referencias. Tú tienes referencias, por ejemplo, acá, que estás apuntando para construir tu servidor con Apollo Server que todavía no tienes definidas, por tanto hay que construirlas. Y nos vamos a ir para allá. Vamos a cerrar esta parte. Vamos a cerrar en este caso estos dos archivos y vamos a ir a trabajar con estas dos composiciones de typedefs por un lado y de resolvers con el otro. Como le había dicho, uno es para la definición de los datos y el otro es la definición de las queries como tal. Voy a venir aquí a revisar unos detalles, a ver si me faltaba alguna librería para trabajar con GraphQL. Tenemos por los servers, Server Express, .env, Express, GraphQL, GraphTools. Tenemos el Merge Graph Schemas y el Node. Y el Mongoose, estamos aquí. Vamos a cerrar acá y nos vamos a ir a definir en este caso las estructuras de datos. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar el nomodules que no me sirve. Pum. Nos vamos a ir aquí a typedefs y vamos a construir esta primera composición de datos. Por ejemplo, cons, ¿esto cómo lo hacemos? Hacemos cons, me traigo aquí GQL, GraphQL o GQL, como se le llama a algunos, y aquí hacemos un required. ¿Ya? Y en este required nosotros vamos a tener que hacer en este caso lo siguiente, que hacer un required Apollo Server Express. Entonces aquí hacemos Apollo Server Express. Ahí está. Perfecto. Y esto
es lo que me va a permitir a mí poder crear la composición de datos, por ejemplo. Voy a tener aquí module, vamos a dejar de forma exportable, hacemos aquí jQuery, pasamos aquí los backticks, dejamos ahí, cerramos ahí, y aquí podemos definir la estructura de una query. Entonces aquí tú le pones type, le pones query, abrimos la query, y esta query va a tener una propiedad, por ejemplo, que va a ser me de la clase string. Me, que es el nombre de la query te va a devolver en este caso una estructura de tipo string. ¿Ya? Este es el nombre de la query. Y eso es lo único que tenemos en este caso definido ahí. Si se fijan, súper sencillo, vamos a ver en este caso hartos ejemplos. Pero antes de eso, tienen que tener mucho ojo con un tema. ¿Ya? Si ustedes se fijan, o si son muy quisquillosos, tú tienes acá, tienes Express, tienes tu servidor, tienes tu definición de Apollo Server, tienes la definición de lo que contiene tu servidor, en este caso de Apollo Server, pero aquí lo que hay que hacer es algo, tienes que vincularlos. Para ello tienes que utilizar aquí un API, vamos a ampliar aquí, vamos a hacer API, aquí tienes que pasar un API, middleware, para, que es un método para conectar, en este caso, Apollo Server to a server Express. Ya un servidor con Express. Ya eso es lo que necesitas hacer ahí. De hecho, esto se puede dejar aquí mejor descrito, porque te lo puedes decir tú a un específico. Aquí HTTP Framework, independiente de cuál sea. En este caso es Express.js. Y aquí abajo necesitas vincularlos como tal. Aquí tú tienes tu servidor con Express en app, perfecto. Tienes las definiciones de los typedefs, la definición de los merge, de los resolvers. Eso lo definiste dentro de tu servidor de Apollo, de GraphQL, y después necesitas hacer esta conexión para todo. Entonces, hace aquí Apollo server.api middleware, y aquí hacemos la vinculación con Express. ¿Dónde está Express? Está en app. Y aquí le pasamos app. Perfecto. Y ahora vamos a guardar. Vamos a formatear un poco. Y ahí estamos. Vamos a ir viendo cómo se va comportando. Aquí, si se fijan, está el node. Y justamente ahora sí está funcionando. Dice el server está corriendo en el puerto correspondiente y mi servidor de GraphQL está corriendo en su endpoint o URL padre, donde va a tener aquí adentro toda la estructura de datos. Cabe destacar también que GraphQL, por eso que le dejé este ejemplo acá, por ejemplo aquí tú tienes un servicio REST, que es un GET hacia una ruta REST, que te devuelve esto, la respuesta en JSON. Aquí nosotros nos vamos a tener, por ejemplo, no vamos a tener, por ejemplo, un servicio REST para obtener un listado, o para crear algo, para eliminar algo, para modificar algo, por ejemplo, los típicos crudo mantenedores. Aquí lo que haces es trabajar a partir de un endpoint padre, que en este caso es este, y en ese, aquí adentro vas a tener toda tu composición de datos que tú vas a poder apuntar, ¿ya? Esa es la definición que tiene GraphQL, así trabaja, ¿ya? No hay múltiples recursos a los cuales apuntar, hay uno solo y ahí adentro tiene la especificación de todo lo que tú puedes consultar. Entonces, como ya tenemos esta vinculación de mi servidor de Apollo de GraphQL con mi servidor de Express de Node, ya en este caso se levanta el servidor. Nosotros podemos copiar esto, vamos a irnos por acá.
no está apuntando a nada. Acá le hacemos rest. Y ahora sí me devuelve la data que tú le has pegado bien al endpoint de forma exitosa. Esto de forma REST. Si nos vamos aquí a la otra composición de GraphQL, copiar esto de acá, vienes por acá, y esto te abre el Playground. Y aquí el Playground prácticamente es una fusión de muchas cosas. Es como tu Postman, prácticamente como para GraphQL, para probar tus queries. Y también te entrega aquí la documentación a la derecha, la composición a la derecha, tiene la definición en este caso de las queries. Si se fijan aquí, tiene los esquemas, tiene la documentación, aquí tiene tu query, ¿ya? Y eso es lo que tenemos justamente actualmente, ¿ya? Pero aquí tú puedes probar, puedes definir pestañas y puedes definir las queries que tú quieras, las puedes guardar a favoritos y todo eso. Pero este de aquí es tu endpoint padre. Y aquí a la derecha en la documentación ves todas las queries y los datos que tú puedes obtener, ¿ya? Aquí tenemos el play, que es cuando tú escribes tu query, le pones play y acá se reproduce, te devuelve la respuesta correspondiente. Y aquí abajo tiene la definición de query variables, que es para pasar parámetros. Eso es lo que tenemos actualmente. Esta era la definición de un servicio REST inicial, que lo definimos para probar la diferencia, y así queda en este caso con GraphQL. Ok, y aquí está afectando el notebook con los cambios que se fueron haciendo a medida que yo fui guardando. Ya eso te permite refrescar en caliente y no tener que bajar y levantar el servidor a cada rato. Y viene el DB Connector, que también tenía un mensaje asociado para ello. Y ahora tenemos que trabajar con los otros type devs para que no haya error al momento de trabajar con los resolvers. Entonces, voy a salir aquí. Estamos ok. De hecho, sí, me falta el resolver para ver que devuelve esto. Nos vamos a ir aquí al type devs para trabajar con el tema de los posts. Vamos a hacer aquí cons, hacemos GQL, hacemos aquí un required de, esto era Apollo Server Express, ahí está. Aquí vamos a hacer module.exports es igual, aquí hacemos GraphQL, backticks, y aquí dejamos definición, en este caso, de datos, o de queries, o de estructura de datos como tal. Por ejemplo, voy a tener aquí una estructura de datos que va a ser post, abrimos ahí su estructura, aquí le vamos a decir que va a tener un ID, que va a ser de tipo ID. En este caso, cuando le pones aquí el signo de exclamación, quiere decir que no es opcional. ¿Ya? Y acá podemos poner un título, el string, que no sea undefined. Aquí le pasamos la descripción y le ponemos también que sean todos required, no sean undefined. ¿Ya? Tenemos la definición aquí del post, de un post que tiene un ID, tiene un título y una descripción. Después, ¿qué vamos a tener aquí? Tú también puedes definir, por ejemplo, input types. Son parámetros de entrada. Por ejemplo, le ponemos input, post, input, que van a ser datos de entrada para el post, por ejemplo, para poderlo crear. Y aquí le pasas el título, el requerido, con string, y le pasas la descripción, que es de tipo string. ¿Ya? Después, si yo aquí tengo una estructura de post, tengo parámetros de entradas, por ejemplo, de parámetros de entrada para, por ejemplo, crear un post. Aquí voy a tener la definición de una query. ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos que ponerle type, query, llaves, y aquí puedes definir queries. Por ejemplo, una query que se llama, que te permita obtener el total de post, que te va a devolver, que le decimos que es de tipo int, ¿ya? Y tenemos otra que nos va a permitir, por ejemplo, obtener todos los posts. Entonces,
all post. Los puntos, este va a ser un arreglo de post, por tanto aquí le paso la estructura de post. Le va a tener en este caso que tienen que venir datos y esos datos tienen que ser obligatoriamente de tipo post. Eso es lo que estamos definiendo ahí con doble signo de exclamación. Estas son las definiciones de queries normales y también tenemos otras queries que son las que te permiten. Estas son para obtener datos, las queries normales. Y si yo quiero, por ejemplo, modificar o eliminar, tengo que trabajar con, o sea, si yo quiero crear, por ejemplo, o modificar, voy a necesitar trabajar con las mutations. Las mutations son las que te permiten modificar la estructura de datos de tu API. Por ejemplo, si le agregas, si modificas, si eliminas, etc. Entonces, aquí tenemos que hacer un type mutation. Vamos a hacer una query normal. Esta, por ejemplo, como vamos a modificar una API, la vamos a llenar información. Por tanto, aquí yo voy a necesitar crear un nuevo post. ¿Cómo yo voy a poder crear un nuevo post? A partir de un input que va a ser unos parámetros de entrada que van a ser de tipo post input que van a tener que venir acá de forma obligatoria, de forma requerida, que es justamente esta composición que está acá. Entonces un input de tipo post input donde tienes que pasar el título y la descripción. Y estos parámetros de entrada de este método aquí de new post va a ser de tipo de la estructura de post, por supuesto, que es la que nosotros tenemos acá. Ya, eso es lo que tenemos ahí. Eso. A ver. ¿Cómo vamos ahí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ya, vamos a continuar por acá. Ya tenemos las definiciones de las queries. Aquí también, unas para post, otras para out, para autenticación. En este caso, devolverme información X, que va a ser de tipo string. Vamos a cerrarlo por acá. Vamos a dejar aquí el out resolver. Vamos a dejar su out typedef aquí a la derecha. Y vamos a ampliar. Y aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Haces un const, en este caso, me. Y porque aquí yo lo tengo de forma exportable, mis queries, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar ese me que está de forma exportable y esto me va a devolver algo. Esa query me tenía que devolver un string, entonces aquí le voy a pasar mi nombre. Eso es lo que me va a tener que devolver. Y aquí vamos a hacer module.exports igual, abrimos acá, definimos query. Dejamos también de forma exportable. ¿Ya? Y ahí tenemos en este caso esa definición. Vamos aquí a darle un look. Hola Gerson, ¿bien y tú? Vamos a ver algo acá. Vamos a aquí refrescar. Y tenemos aquí una definición de mi inicial. Si se fijan aquí a la derecha, te devuelve en este caso la respuesta asociada a lo que tú trabajas y en base a eso puedes ir viendo si te devuelve la respuesta o no. Vamos a ir a echarle aquí una mirada. Tenemos aquí mi y tenemos aquí la definición del type def. En GQL tenemos aquí Apollo Server Express, tenemos aquí la query correspondiente, tenemos mi y tenemos el string. Eso está perfecto. ¿Ya? Después teníamos la definición aquí del resolver correspondiente, con lo que en este caso va a devolver. En este caso es mi
era de tipo string, eso está perfecto. Y después tenemos la definición en este caso de lo siguiente. Vamos a ir aquí a resolver, tenemos la definición en este caso de query como tal, y la query, ¿cómo era que se llamaba? Se llamaba me. Tenemos esa definición ahí, perfecto, y vamos a probar también otra cosa. Vamos a dejar esa por ahí por mientras y vamos a construir esta otra definición de acá, que tiene referencia a estos otros que nos faltan, que en este caso es el post y en este otro caso el out de estos resolvers de acá. Entonces, como nosotros tenemos aquí en el typedef, ya tenemos la definición del post, vamos a ir a construir aquí el resolver de post. Y para poder construir el resolver de post, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar aquí const, vamos aquí a dejar post. Post, ¿de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de mi archivo de forma temporal. Vamos a hacer aquí un required de lo siguiente. Vamos a traer del archivo de temp. Y aquí vamos a dejar la definición de las queries, donde vamos a tener const, vamos a tener total post, ¿cierto? Es igual. Y esto, lo que te va a devolver, va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle aquí post.length que va a ser la cantidad en este caso de post. Eso es lo que me va a devolver en este caso la query, ya que nosotros habíamos definido anteriormente. ¿Qué más vamos a tener nosotros? Vamos a tener aquí una constante, la vamos a llamar aquí un post, es igual, y esto nos va a devolver los posts, la estructura de los posts. Que también nosotros vamos a tener las que son de tipo mutation queries. Y en estas mutation queries, si nosotros nos vamos por acá, de aquí en posts, en los typedefs, si nosotros nos vamos aquí, teníamos new post que recibe parámetros de entrada, que son los siguientes, de post input, y que new post trabajaba con la estructura de post que nosotros teníamos justamente aquí arriba. Entonces, vamos a venirnos por acá, vamos a trabajar con esa query de mutation, vamos a poner que se llama aquí new post, y esta va a recibir dos definiciones, una es el parámetro parent y en la otra son los argumentos. Hacemos aquí función de flecha, llaves. Ya. Y aquí vamos a ver lo siguiente, qué es lo que es el parent y qué son en este caso los argumentos. Para eso vamos a crear aquí un objeto post, llaves, y en este caso el parent va a hacer alusión aquí a mi objeto que se va a crear, que en este caso va a ser un post, a partir de los argumentos que yo les voy a pasar. Entonces, cuando yo creo un post al ID, le vamos a aumentar 1 a partir de los posts, a partir del largo de los posts, la cantidad. Entonces hacemos post length y siempre se le va a agregar aquí 1. Y después, como yo le tengo que pasar los parámetros estos de entrada, que va a ser el título y la descripción, utilizamos sprite operator para hacer args.input. Perfecto. Vamos a cerrar acá y aquí vamos a tener que hacer el push para agregar un nuevo post object to post array. Lo que vamos a necesitar. Aquí vamos a hacer post, después vamos a hacerle un push y vamos a agregar ese objeto, esa estructura que es post. Cerramos y aquí
Después lo que tendríamos que hacer es que me retorne post. Y ya estamos en este caso con esa definición y cerramos por ahí. Entonces ahí ya tenemos la lógica que va a generar en este caso esa mutation query para agregar un nuevo post. Aquí yo esto debería ser un module.export, dejarlo de forma exportable. Y aquí tenemos que hacer una subdivisión para dejar las queries normales. Aquí vamos a hacer las queries normales, donde vamos en este caso a tener los total posts. Y vamos a tener también, era total post porque son varios. Tenemos total post, vamos a tener también el all post, el que te va a devolver todos los posts. Aquí. All post, ahí está. Después aquí separamos por coma y abrimos una estructura que va a ser para las mutation. Vamos a abrir ahí y aquí vamos a pasarle registrarla new post y dejarla de forma exportable. Vamos a cerrar ahí y ya estamos. Vamos a guardar. Le voy a ir a echar un ojo acá. Le voy a ir a echar un ojo a esta composición aquí de los posts porque a la rápida creo que le pillé un error. Aquí, por ejemplo, esta definición de ahí no debería ir. Está bien. Voy a echarle aquí un ojo. El string de la description. Tenemos otra query con los posts. Ok, con los posts. Y tenemos la definición de las mutation. Aquí lo que se suele hacer, por ejemplo, para la definición de las mutations, tú le pones aquí un signo gato y le pones aquí que son mutation. Para hacer esa separación. Ya, y ya estamos. Vamos a guardar y vamos a hacer lo siguiente. Y que se pega el notebook con los cambios. Ya vamos a limpiar. Vamos a ponerle así. Y vamos a ver si es que hay algún error. Suele pasar. Ya tenemos aquí la definición de lo siguiente. Tenemos un syntax error, tenemos por ahí un import. Vamos a ir a echarle un ojo. Aquí, por acá. Bueno, esto está bien. Esto debería venir por aquí. También está bien. Resolvers los resolvers están bien. No creo que sea eso, que haya escrito mal aquí algo. Tenemos esto, está bien. Del temporal, eso está bien. Las queries, ok. Y el módulo exportable abajo. Ya no tiene nada que ver acá. Todavía no se tenía mal escrito aquí alguna exportación. Vamos a revisar aquí, también está bien. Aquí la definición en este caso del type devs para out. Eso está bien. Perfecto. Y la definición del post esta ya la habíamos revisado. Aquí seguramente la definición que tenemos en algún apartado del servidor es el que está teniendo este problema. Entonces vamos a ir a echarle un ojito bien al servidor porque puede que se estén apuntando mal a los archivos de los typedefs acá o de los resolvers. Vamos a venirnos por acá al servidor y vamos aquí a echarle un ojo a esto. Apollo Servers, está ok, esto ya está funcional. GraphTools Merge está perfecto. Los Merge Resolver, los Merge Typedefs. Tenemos el Load File Syncs, eso está bien. Tenemos el GraphQL Tools y el Load Files. Ya esta definición está perfecta. Ya, entonces por aquí abajito en la definición del typedef podría estar, yo creo, el error, porque justamente aquí me la apunta acá en los GraphTools, a las funcionalidades que te provee el GraphTools.
Vamos a revisar por acá. Tenemos el type defs, el merge type defs, está bien. Tenemos el load files sync, tenemos el path join, tenemos el div name y tenemos el type def. Eso está perfecto. De hecho, la carpeta se llama type defs. Type defs, está bien apuntando al directorio. Y en el de resolvers también tenemos el merge resolvers, eso está bien. Tenemos el load file sync para poder leer, tenemos el path join, tenemos el dir name, eso está bien. Estamos apuntando a los resolvers de manera correcta. Tenemos nuestro servidor de Apollo con la definición de los type def, que son estos dos constantes de ahí arriba. Y tenemos mi servidor de Apollo vinculado a Express y estamos bien. Se va a estar pasando algo por ahí. Está bien, de hecho el graph no creo que ya me faltado una librería. Vamos a revisar por acá y tenemos justamente el graph tools. Tenemos el graph tools, tenemos GraphQL, estamos bien. Tenemos la definición de express.m, Apollo Server Express, Apollo Server, está bien. Se me puede haber pasado. Ya, vamos a probar de nuevo a ver qué pasa. No me está reconociendo los resolvers. Expected name. ¿Qué puede ser? ¿Qué error puede ser? Según yo estaba todo bien, habíamos levantado bien el servidor y todo eso. ¿Qué puede ser? Vamos a ir a echarle una mirada. Está ok. Está bien. ¿Qué puede ser? Está bien. GraphTools, load files. Siempre es así. GraphTools merge. Tenemos la definición de los directorios. Está justamente perfecto. I don't know. No sé qué pueda estar fallando como tal. La verdad. Me quedo pillado en este caso. Vamos a cerrar aquí. Tenemos GraphQL. Vamos a echarle un ojo nuevamente porque en el servidor no está. Estoy seguro que está bien. Vamos a echarle aquí un ojo nuevamente a la definición. GraphQL por la Server Express, está bien. Tenemos un módulo exportable. Tenemos la definición del post, tenemos la definición de sus campos, está perfecto. Los parámetros de entrada, está bien. Post input, título y descripción, está perfecto. Y tenemos la query, estoy viendo si es que hay algún error en la definición. Los type defs, está bien. Total post, int, el post está bien. Y la mutation está perfecto. Está perfecto. En cuanto a la definición de este otro de autenticación, quiero ver algo por aquí. La const está bien. Const está perfecto. Unrequired. Tenemos un módulo de export GraphQL. Tenemos type query y la definición de la query. Type y en cuanto aquí a resolvers, nos vamos a ir aquí a este. No creo, la verdad, que haya algún error aquí, ya que había revisado anteriormente.
Tenemos aquí los posts que me los traje del TEM. La query, total post.length, el post. Está perfecto, lo que te devuelve aquí las queries normales para obtener los datos. Tenemos la mutation, tenemos mi objeto post, tenemos ID, length, args.input, está perfecto. Cerramos ahí, después agregamos el objeto de tipo post y retorno los posts. Retorno aquí, de hecho, el post. No creo que sea eso. Ahí tenía un error, pero minúsculo. No creo que haya sido eso, un error. Nada que ver. Eso está ok. Tengo la exportación de los módulos. Módulo.export. Exportables también. Y vamos a echarle un ojo a este otro, pero este otro que es chiquitito, no creo que este es el problema. Tenemos la definición de lo que te devuelve y lo tenemos como módulo exportable. What the fuck? Que a ver, vamos a echarle un ojo aquí al error. GraphQL error. ¿Y en qué? La pinode typedefs post.js. Typedefs. Y aquí tenemos una definición de dot files. Mira a ver algo por acá. Está el error en el typedefs post.js. Son errores súper tontos. ¿Dónde tenía import? Que soy medio piti. A ver, voy a revisar el chat. Dice typedefs post.js. Post.js en que parte tenía la definición. Ay. No, pues este es el archivo de. Sí, justamente. Sí, pero aquí tengo algo raro. Tenemos algo raro en la definición del. Aquí cuando trabajamos con la definición del. No, este cosa está bien acá. Había una parte que. ¿Dónde tengo mal escrito? Dice. Está el error en typedefs post.js. Acá. Ya sé. Aquí dice import. ¿A eso? ¿En serio? ¿En serio esos estúpidos? Ahí sí. A ver, la será. Sí. Vamos a actualizar acá. Y ahora sí debería funcar. Ahí sí ya me devuelve Miguel. Si se fijan acá tenemos la query. Tenemos la query, ¿cierto? Que se llama me. La ejecutamos y me devuelve data con Miguel, que era la definición del resolver que yo tenía ahí. Aquí, ¿se fijan? La query era me y eso que te devuelve la definición que nosotros estamos trabajando, que en este caso es Miguel. Después tenemos otras definiciones. Esto era referente a mí. Si se fijan, me devuelve aquí un string. Si nosotros nos vamos aquí a la derecha, en documentación,
En documentación tenemos me, y aquí tienes todo el desglose de las queries. Tiene el me, tienes el total de post, y tiene en este caso todos los posts que tienen, como era de tipo post, tiene toda esta estructura de datos, ¿cierto? Y acá tenemos la otra diferente que queda aparte en otro desglose, que en este caso es de Mutation. En Mutations tenemos un nuevo post que va a ser agregar un post a partir de los parámetros de entrada, que si se fijan acá son de tipo post input y justamente son el título y la descripción. Y aquí tú puedes ver todo el detalle de los esquemas y la definición de cada una de las queries con su definición correspondiente. Entonces tenemos query, está bien, ahora funciona, perfecto. Vamos a ir a ver, por ejemplo, acá tengo el total de post. Me fijan, aquí tengo el total de post. Aquí tenemos la definición de la query, tenemos el nombre de la query y dentro de la estructura de la query tú puedes mostrar todos los posts a partir del ID, a partir del título y a partir de la descripción. Si nosotros ejecutamos esto, me va a mostrar la data que está en el archivo temporal, ya que por ahora no hemos agregado ninguno. En el archivo temporal justamente teníamos dos definiciones de post. ¿Qué es lo bueno en este caso de GraphQL? Que por ejemplo, si tú desde el front quisieras hacer una consulta a todos los posts, tú por ejemplo quisieras trabajar con los datos del ID o solamente con el ID y el título, sin la descripción, entonces tú podrías sacarlos de acá y por ejemplo trabajar solamente con los ID o reestructurar esto, sacar la descripción y no se va a romper la consulta. Eso es lo bonito, lo maravilloso de GraphQL, que puedes no tener problemas de mejorar el problema de carga porque trabajas solamente con los datos que tú necesitas. Entonces aquí tenemos los all posts. Si nos vamos aquí al total de posts, que ese era el nombre de la query, te iba a devolver, ¿cierto?, el total de posts, que era de tipo int. Y ahí tenemos en este caso los dos que tenemos actualmente. Perfecto. ¿Y cuál es la última que nos estaría faltando probar? Que es en este caso new post. Y el new post aquí es más largo. Lo primero, esta no es una query normal, por tanto hay que ponerle mutation. Se llamaba new post y esa recibía, ¿cierto?, un input de tipo post input, ¿cierto? El post input era el que nosotros teníamos aquí. Este es cierto de tipo post input con el título y la descripción. Y eso era parte de la estructura de tipo post. ¿Ya? Entonces nos vamos por acá, aquí y aquí. Y acá tenemos la definición de la cabecera de la query, que era new post. Después, en este caso, el new post, ¿cierto?, va a ser de tipo de input, que en este caso es la definición de la entrada, de los argumentos que se van a pasar. ¿Cuáles eran esos argumentos? El título y la descripción. Y aquí abajo en Query Variables, en Input, tú le puedes pasar, por ejemplo, mi tercer post con la descripción con GraphQL. Y aquí le pasas la definición de los parámetros de entrada con valores. Si tú ejecutas acá, te va a crear la estructura de este post, ya que si nos fijamos en la lógica acá del resolver, te va a retornar el post que tú agregaste al arreglo de post. ¿Ya? Y si nos vamos aquí después a todos los posts, vamos a agregarle aquí la descripción. Si nosotros hacemos control, en este caso barra espaciadora, te va a ir dando al tiro las recomendaciones con lo que puedes trabajar. Eso también es bacán. Y aquí me devuelve la estructura con todos los posts. Genial. Si nos vamos aquí al total de posts, va a cambiar y así sucesivamente. Entonces aquí la definición de new post, primero le dices al input de entrada de qué tipo va a ser. Luego, en la definición acá del new post, del mutation, si se fijan acá, mutation de tipo new post, de tipo post. Aquí defines el input finalmente, asociado a la estructura de datos que va a venir por acá. Y acá en este caso, después a los parámetros que van a venir acá, tú aquí en input en query variables le puedes dar valores para crear nueva data y asociarlo a tu contexto de datos. Aquí tienes todas las queries en la documentación.
Aquí tú te puedes ir al historial y aquí a medida que tú vas trabajando puedes ir guardando queries para no tener que escribirlas de nuevo. Y aquí en StayRed te queda en este caso las estrellas, que cuando las vas agregando a favoritos con la fecha de cuando fue utilizado. Eso, chicos. Sí, siempre pasan errores, por muy chico que sea. Que escriben mal algo, se te olvidó alguna sentencia cerrarla o le pusiste otro nombre o importaste mal. Es típico, a todos nos pasa. ¿Alguna duda? Pasemos ahora al apartado de dudas y consultas. ¿Qué le ha parecido GraphQL? ¿Se entendió lo que expliqué? ¿No se entendió? Y ustedes me comentan. Quedo atento a las dudas, comentarios, lo que ustedes quieran. Y gracias por la palabra mal escrita que pasé por ahí no sé cuántas veces y no la vi. Sabía que el error estaba ahí, pero no vi la palabra, se me pasó por los ojos. Supe leer el error, pero no vi el error cuando pasé por ahí. Me faltaron los lentes de descanso. Diego dice, sí, gracias Miguel, estuvo claro. Muchas gracias, Diego. Cabe destacar que en el curso que voy a hacer en marzo de GraphQL, vamos a crear un proyecto bastante grande porque vamos no solamente a construir el API con GraphQL, sino que también vamos a construir todo el front también con GraphQL y trabajar con los hooks y manejadores de estado globales para manipular bien los datos. Así que va a ser un proyecto bastante grande y vamos a ir a profundidad tanto el back como front. Está bueno, yo he hecho algunos CRUDs, sencillo, me parece re dinámico e interesante. Genial, Alberto. Muchas gracias. Buen streaming, dice, agradecido. Buena pregunta, ¿se puede utilizar GraphQL con Ionic? Sí, justamente por eso había abierto la documentación de Apollo Server. Entonces, como tú trabajas con GraphQL desde el lado del servidor, como dice aquí, GraphQL Server, al definirlo de esa forma, con Apollo Server, esto quiere decir que es compatible con cualquier cliente de GraphQL. Quiere decir, como sale acá, puede ser web, puede ser mobile y lo que sea. No hay ningún problema. ¿Ya? Así que puede ser web como Angular, React, Vue o puede ser Ionic, React Native, etc. Así que no hay ningún problema. Es agnóstico tanto en backend como en front. Jack dice muy interesante, muchas gracias, quedó claro. Muchas gracias por el feedback, Jack. Después vamos a hacer otra masterclass, creo que como en 2 o 3 semanas más, donde vamos a ver GraphQL desde el lado del front con React, ¿ya? Para que sepan cómo se puede apuntar unas consultas, cómo hacerlas desde el cliente. Es súper entretenido. ¿Alguna otra duda final que tengan de GraphQL o de lo que se hizo? Eso, estimados, entonces, muchísimas gracias por pasarse por acá. Recordar que por ahí si alguien no la vio, pueden visualizarla por Facebook o YouTube. Como dice Diego también, cabe recalcar que GraphQL no es un framework, sino que es un lenguaje de consultas, ¿ya?
Justamente como dice Diego, no es un framework, es un lenguaje de consultas para construir tu API. Eso, estimados, que estén muy bien. Espero tenerlo nuevamente para las otras masterclass. Se vienen muchas masterclass gratuitas. Y cualquier cosa, ya saben dónde ubicarme para cualquier otra consulta de los cursos. Siempre estoy atento a sus dudas. Así eso, chicos, que estén muy bien, que tengan un excelente cierre de semana y buen fin de semana. Nos estamos viendo prontamente. Hasta luego. Chao, chao, un abrazo.